Buenas noches, hermano. Hoy quiero darle la bienvenida ahí donde usted se encuentra, ya sea en su vehículo, en su casa, donde quiera que esté. Yo quiero invitarlo esta noche a que usted conmigo adore al Señor, exaltemos su nombre y le glorifiquemos. Gracias, Jesús, por tu presencia. Te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. Preciosa sangre me purificó. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó, oh, me purificó, oh, preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, dígaselo en esta noche. Hay poder en la sangre, oh, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder, dígaselo esta noche. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, tu sangre derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, me
noche, adórele al Señor. Dele gracias por su salud, dele gracias por su vida en esta noche. Te adoramos, Jesús, te adoramos y te damos toda honra y toda gloria a ti. Porque Él es el único que se merece ser alabado, se merece ser exaltado. Dígale ahí conmigo dónde está. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Oh Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Oh Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Qué lindo canto este. Qué lindo es poder exaltar y adorar al Señor. Y cómo agradecemos a cada uno de estos miembros del ministerio. Cuánto nos bendicen, cuánto nos
nos facilitan el llegar a sentir su presencia a través de estos cantos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche tengo el placer de presentar para ustedes a una persona que es una hija de la casa, tiene muchos años de ser parte de nuestra casa y de nuestro ministerio. Una mujer que se ha caracterizado por servir en silencio. La considero como esa hormiguita que constante, que siempre está ahí, permanente, cuidando de sus ovejas, porque es supervisora de uno de los sectores de crecimiento de la iglesia, miembro del equipo de liderazgo de esta iglesia, y es una persona que junto a su familia nos ha bendecido tanto tiempo. Cada vez que converso con ella, siempre veo esa pasión, ese amor por la obra y por lo que ella hace. Así que para mí es un honor hoy presentarles a nuestra hermana Elsie Muñoz, quien estará a cargo de la palabra, nos compartirá el mensaje del Señor. Así que quedamos con nuestra hermana Elsie Muñoz. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un honor para mí en esta noche poder llegar hasta sus hogares y llevarles el mensaje de la palabra. Amén. Nos sentimos honrados cuando el Señor nos usa para poder llevar el mensaje de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Yo quiero llevarles a ustedes en este momento a Jeremías 2:13. Pero antes de leer ese versículo bíblico, hermanos, quisiera decirles que el nombre de Jeremías significa Dios pone orden. Imagínense qué magnitud de nombre, Dios pone orden, amén. Y hablando un poquito acerca del libro de Jeremías, me interesó mucho porque Jeremías es un hombre que marca una gran diferencia en la época de los profetas, amén. Yo quisiera que usted lea conmigo este versículo, Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Amén. Vamos a dejar el versículo ahí un momentito para hacerles un énfasis en cuanto a Jeremías. Dios llama a Jeremías, dice la palabra, que lo llama desde antes de que él lo formara en el vientre de su madre. Dice en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te llamé, y antes de que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. Dios conoció a Jeremías antes de que él naciera, y Dios sabía que Jeremías tenía un corazón dispuesto para servirle. Sin embargo, Jeremías era un hombre que tenía un corazón muy sensible, tenía un corazón muy tierno. Dicen los historiadores que Jeremías tenía un corazón maternal por el amor que él sentía por el pueblo de Israel. Y Jeremías le fue entregado, Dios le entregó a Jeremías un mensaje que era un mensaje fuerte, un mensaje duro, un mensaje que traía juicio sobre el pueblo de Israel. Y esto quebrantó el corazón de Jeremías, lo quebrantó porque él amaba a ese pueblo. Imagínense que en este tiempo el Señor nos llame a nosotros a dar una palabra de juicio sobre su pueblo. Y Jeremías fue un hombre rechazado, estuvo en la cárcel. Fue un hombre que el mensaje que él llevaba no lo aceptaron, lo rechazaron. Y él sufría mucho. Dice la palabra que él sufría por la palabra que Dios había puesto en su corazón para darle al pueblo. Por eso mucha gente le llama el profeta llorón, ¿verdad? Porque en su ministerio, en su llamado, la mayoría de veces él sufría por esa palabra tan fuerte que tenía que darle, palabra de juicio, palabra que no era bonita darla, ¿verdad? Cuando nosotros nos dan una palabra donde nos dicen que
que vamos a prosperar, que Dios nos va a dar esto, que Dios nos va a dar el otro, y nos apasionan para llegar a esa palabra, al cumplimiento de esa palabra. Es muy bonito, pero qué triste cuando nos dan una palabra que es dura, ¿verdad? Pero podemos ver aquí en este mensaje que Jeremías tenía un nombre que lo identificaba. Dice, Dios pone orden. Dios llegó a poner orden al pueblo de Israel y usó a Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías, parece un poco contradictorio que Dios usara a un hombre con un corazón tan sensible para dar un mensaje tan severo, tan fuerte. Pero a Dios le place usarnos de esa manera, y Él sabe cuándo nos va a usar, a quién va a usar en determinado momento. Y dice la palabra que el Señor eligió a Jeremías desde antes de que él lo formase en su vientre, en el vientre de la madre, y dice que lo conoció, él conocía a Jeremías, sabía que Jeremías tenía un corazón obediente y que Jeremías iba a hacer todo lo que le había mandado hacer. Dice la palabra de Dios que cuando Jeremías recibe ese llamamiento de parte de Dios, él le dice, no, yo no puedo, o sea, soy inexperto, soy niño, ¿verdad? Y el Señor le dice, no digas que eres niño, porque todo lo que te mande hacer harás, y todo cuanto te diga que hables, hablarás. Entonces, hermanos, quiere decir que ya el Señor sabía que Jeremías iba a enfrentar gente que lo iba a rechazar. Sin embargo, Jeremías se sentía incapaz, se sentía que era un niño, se sentía inexperto. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones nos hemos sentido de esa manera? Nos hemos sentido inexpertos y nos hemos sentido que no podemos, ¿verdad? Pero Dios conocía el corazón de Jeremías y sabía que era el hombre que él había elegido para este llamado, ¿verdad? Para este mensaje. El mensaje quebrantaba el corazón de Jeremías porque él se dolía, ¿verdad? Por el mensaje que tenía que dar. Jeremías experimentó cómo su pueblo, el pueblo de Israel, era dirigido a un final trágico. Y eso era doloroso para él, ver cómo el pueblo de Israel era dirigido, ¿verdad? Por su rebeldía, por su desobediencia. Y le duele tanto a Jeremías este mensaje que le dice al Señor, quiero que vaya conmigo a Jeremías 29. Jeremías le dice al Señor, dice que Jeremías 29 dice, y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Jeremías quiso renunciar y quiso dejarlo todo, ¿verdad? Y dice que él dijo, no hablaré más, no diré más de él, me olvidaré de Dios. Amén. Pero podemos nosotros olvidarnos de Dios, podemos nosotros olvidar todo lo que Él hace por nosotros día con día. Y Jeremías quiso tirar la toalla, ¿verdad? Como muchas veces, a veces nosotros pensamos en tirar la toalla y dejarlo todo, ¿verdad? Pero dice que el fuego que ardía en él, que consumía sus huesos, dice que no le dejaba, ¿verdad? Y más adelante en el verso 7, este verso me encanta porque dice, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, el mensaje que Jeremías llevaba lo hacía afrenta, ¿verdad? Lo humillaban, lo ofendían, lo rechazaban.
Sin embargo, dice que Dios le sedujo y que él fue seducido por Dios. Y dice que Dios fue más fuerte que él, más fuerte que esa emoción, que ese sentimiento de querer dejarlo todo, ¿verdad? De querer apartarse y seguir tranquilo. Muchas veces pensamos en eso. Es más fácil seguir tranquilo, sin problemas. Es más fácil no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Sin embargo, Jeremías sabía que el Señor estaba con él, a pesar de la burla, a pesar de la humillación. Dice en el verso 11, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Él sabía que el Señor estaba con él como poderoso gigante. Amén. Como usted y yo lo sabemos, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y que el Señor nos lleva hacia el propósito y el llamado que Él nos ha dado. Amén. Y Jeremías, en su llamado, era un hombre que sufría mucho por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue rebelde, el pueblo de Israel olvidó todo lo que el Señor había puesto en su corazón, todo lo que el Señor hizo. Y hermanos, a veces nosotros olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y a veces actuamos de esta manera y queremos dejarlo todo. Pero ojalá tengamos el espíritu y el corazón que tenía Jeremías para decir: yo sé que el Señor está conmigo como poderoso gigante, y los que se levantan contra mí caerán y no se levantarán jamás, quedarán en el olvido, ¿verdad? Ojalá pudiéramos decirlo así, creerlo, porque la palabra de Dios consiste en eso, en declarar y creer lo que declaramos, porque muchas veces declaramos pero no creemos. Amén. Jeremías está viviendo una época muy parecida a nuestra época, hermanos. En esta época en la que nosotros estamos viviendo, hay mucha corrupción, hay mucho pecado. Hoy se le llama bueno a lo que es malo, y a lo que es malo se le llama bueno, ¿verdad? A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hoy se permiten muchas cosas que, si nosotros nos ponemos a pensar, en el tiempo de nuestros padres era pecado, no se permitía, ¿verdad? No se permitían. Hoy el aborto es algo que es normal para la sociedad, ¿verdad? Para nosotros como iglesia sabemos que eso no es normal. Hoy el homosexualismo, el lesbianismo es algo normal, se ve hasta en las calles. Para la sociedad, para nosotros como hijos de Dios, jamás eso puede ser normal. Amén. Y estamos viviendo una época parecida a la de Jeremías. El mundo ha dejado al Señor fuera de la escena. Hoy no se ve que se hable de Dios. Usted ve noticias y son noticias y tragedias y todo, pero nadie menciona a Dios. Cuesta mucho escuchar acerca de Dios. Y hoy la generación en la que nosotros estamos es una generación que va a tener un desenlace que usted y yo como hijos de Dios sabemos. Amén. Sabemos que todo esto que está sucediendo, todas estas señales que estamos viendo, yo a veces me tomo la tarea, hermanos, de sentarme un ratito a ver las noticias internacionales para darme cuenta que no es solo Costa Rica, o sea, es el mundo entero. Estamos en una crisis, el mundo entero. Y me doy cuenta que cada vez se cumple más la palabra del Señor y que estamos cerca del advenimiento. Estamos cerca de la venida de Cristo. Amén. Y hoy por hoy hay pueblo de Dios que está pensando que no, que el Señor todavía lo tienen por tardanza. Amén. Y ven esto como nada, pero estamos viendo señales, estamos viendo que el Señor viene pronto. Y hoy es una época, este tiempo es una época en que la iglesia tiene que actuar, amén, porque estamos como en el tiempo de Jeremías, que la generación era una generación pecadora, era una generación corrupta, era una generación que no quería caminar en la voluntad de Dios. Y aún el pueblo, hermanos, del Señor titubeaba entre dos pensamientos. Amén. Y hoy podemos ver eso. Hoy vemos la iglesia del Señor titubeando en dos pensamientos. Y nos preguntamos,
¿qué va a pasar? ¿Verdad? Hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Habrá una vacuna para la pandemia? ¿Qué pasará? Pero Dios nos ha mandado a nosotros, así como a Jeremías, a dar una palabra certera, a decir que Cristo viene pronto. Y en nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo estamos para la venida del Señor? ¿Cómo estamos para la venida del Señor? Yo quisiera que volviéramos al primer capítulo que leímos, Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, número 1, dejar al Señor. Y dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Dice que dos males hizo su pueblo. Número 1, lo dejaron a él. Y número 2, se pusieron a cavar cisternas. Pero cisternas rotas, hermanos, que no retenían el agua, que no nos pueden saciar, que no nos pueden dar nada. Que no pueden sustituir esa agua de vida que el Señor nos ha dado a nosotros. Y hermanos, cuando nosotros dejamos esa fuente de agua viva, nos secamos. Y mucho pueblo de Dios hoy día está dejando esa fuente y lo está sustituyendo por cosas que no son Dios. Están llenando su tiempo con cosas que no es Dios, cosas que no llenan, que no satisfacen. Dice el Señor que dos males él halló en su pueblo. Número 1, lo dejaron a él, fuente de agua viva. Sin él nada podemos hacer. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos pámpanos y él es la vid. Y alejados de la vid, nada podemos hacer. Si alejamos el pámpano de la vid, se seca y se muere. Nosotros tenemos que estar bien agarrados de esa fuente de agua viva, alimentarnos de esa fuente de agua viva. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, empiezan a manifestarse las obras de la carne. ¿Por qué? Porque usted tiene dos opciones, o alimenta su carne o alimenta su espíritu. Y la número 2 dice que cavaron cisternas. O sea, el cavar una cisterna, hermanos, significa trabajo. Y hay personas, hay pueblo de Dios que está trabajando, que está sudando, que está ejerciéndose en otras cosas que no es Dios. Dice que cavaron cisternas, pero las cisternas que están cavando son imperfectas porque dice que están rotas y no retienen el agua. O sea, por más agua que le eche a esa cisterna, se va a ir porque no la retiene. Ahora, yo quiero que usted haga una comparación. Tenemos aquí una fuente de agua viva, una fuente de agua que rebosa para vida eterna, una fuente de agua viva. Y tenemos de este lado una cisterna rota que no tiene agua. ¿Qué elige usted? Obviamente vamos a elegir la fuente de agua que es Cristo, amén, que es el Señor en nosotros. Pero ¿cómo hago yo para saber si yo estoy en esa fuente de agua? Tengo que tener mi espíritu avivado, tengo que tener pensamientos positivos para con Dios, para con mi vida diaria. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a pensar negativamente? Dice el Señor que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. ¿Qué sale del hombre? Los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué me está contaminando a mí? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Yo estoy bien en esta fuente de agua o la he dejado de lado y estoy cavando mi propia cisterna para satisfacerme a mí misma y dejando al Señor? Dice el Señor en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y usted se topa con montones de personas, hermanos, que honran a Dios de labios, pero el corazón está lejos. El corazón está lejos de Dios. Y así como llamó el Señor a Jeremías a poner orden, ¿verdad? A mandar juicio, nosotros como hijos de Dios, hermanos, hemos sido llamados para proclamar a Cristo y para decir que lejos del Señor nosotros nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Cuando corramos a Dios, cuando lo miramos a Él, cuando nuestra vida se doblegue delante de Dios, dice que seremos levantados.
Y la palabra habla de que el Señor es una fuente de agua viva, habla de que Él es el manantial de agua viva. Amén. Nosotros tenemos que estar refrescándonos en ese manantial, en esa agua viva. Nosotros tenemos que estar viviendo a Cristo día a día. No podemos olvidarlo y no hablar más en su nombre, porque eso a veces cuando los hijos de Dios se dejan manipular por el enemigo, cuando los hijos de Dios empiezan a caminar en otra dirección, olvidan al Señor y olvidan lo que el Señor les ha dicho. Y muchas veces, hermanos, esperamos una palabra de Dios y esperamos que Dios nos dirija y que Dios nos enseñe y que Dios nos diga, pero no escucho a Dios. Déjeme decirle que aquí en esta Biblia y en la Biblia que usted tiene en su casa, Dios le habla todos los días. Lo que pasa es que a veces ni la abrimos, entonces no sabemos qué nos está diciendo el Señor. Pero el Señor nos habla a nosotros día con día, todos los días. Y yo quiero contarles que estudiando el libro de Jeremías y viendo la historia de este hombre, de este profeta de Dios, yo entendí muchas cosas y yo le decía al Señor, Señor, de verdad que tú nos hablas siempre, nos hablas a diario y nosotros muchas veces ignoramos tu palabra y muchas veces nos apartamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo le pregunto, hermano y hermana, que hoy usted está en su casa y que tenemos 5 meses ya de no reunirnos como iglesia a ofrecerle culto a nuestro Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasó con la palabra que usted recibió en los congresos? ¿Qué pasó con lo que el Señor le dijo a usted en los congresos, con el avivamiento que nosotros sentíamos? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Se ha opacado en su vida? ¿Se ha dormido en su vida? ¿Qué pasó con esa palabra? ¿Ha dudado usted que fue el Señor quien le habló? Hermanos, en este tiempo es cuando nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Dice el Señor que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice real sacerdocio. Y cuando habla de real sacerdocio está hablando de que los sacerdotes, los hijos de Dios, son los que ministran la presencia de Dios. Dice Jesús que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Un sacerdote es aquel que ministra la presencia de Dios y un rey es aquel que declara, que demanda, que decreta. Eso es usted y soy yo. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo si fuimos llamados dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? Con un propósito el Señor le llamó a usted. El Señor no le llamó a usted para que usted sea salvo solamente. Hay mucho que el Señor nos dio a nosotros. Hay tesoros que hay en nuestros corazones para dar a la gente, para decirle a la gente que Cristo vive, que Cristo es esa fuente de agua viva que puede saciar la sed. Una sed que usted jamás tendrá sed cuando usted tome de esa agua viva. Amén. Pero si usted está alimentándose de la cisterna que usted mismo ha hecho, que usted mismo ha cavado, usted está fallándole a Dios y cree que es así como va a salir adelante. Por eso no surge, no sale adelante, porque usted está dependiendo de una cisterna y no del agua viva. Hoy el pueblo de Dios, hermanos, tiene que levantarse. El pueblo de Dios tiene que decir, somos los hijos de Dios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Usted es quien le da sabor a esta tierra. Sin usted esta tierra no tendría sabor, sería insípida. Pero nosotros le damos sabor a la tierra. Nosotros tenemos que expresarle al mundo que somos felices en el Señor. Alguien me decía a mí en días pasados, es que el Dios que usted tiene es un Dios mezquino porque no los deja ser felices. Hermanos, creo que somos más felices que muchos que están allá afuera, que muchos que creen que los placeres de la vida les hacen felices. Nosotros somos más felices, somos libres, estamos tranquilos, nada nos afecta. Y si
en algún momento, alguna circunstancia a nuestro alrededor, la falta de trabajo, alguna circunstancia nos afecta, es algo que está ahí fuera, pero no nos saca de la voluntad y del propósito de Dios. Siempre vivimos confiando y declarando que Él nos va a sacar adelante, diciendo como Jeremías, yo sé que Él va delante de mí como poderoso gigante, amén. Y que los que se levantan contra mí tropezarán y caerán, amén. Y dice que tendrán perpetua confusión. Amén. El Salmo 1:3 dice, el Señor, dice, aquel que se deleita en la palabra de Dios, dice el Salmo 1:3, el que se deleita en su ley, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que su hoja no cae. Y hermanos, yo quiero que usted se imagine, o no sé si habrá visto, supongo que sí, usted habrá visto un árbol junto a corrientes de agua. Ese árbol se ve frondoso, se ve verde, sus hojas no caen, se ve que da fruto a su tiempo. ¿Y usted ha visto un árbol en un escombro? Sus raíces están expuestas, tiene hojas secas y se ve seco el árbol. Cuando nosotros estamos junto a esa corriente de agua, junto a ese manantial que es el Señor, junto a ese manantial de agua viva, nosotros damos fruto a su tiempo y estamos bien, estamos fortalecidos, estamos llenos de su presencia. Pero qué difícil cuando dejamos al Señor, cuando nos apartamos. A mí me ha pasado muchas veces, en algunas ocasiones, cuando algo lograba desanimarme. Yo creo que uno, al pasar el tiempo, uno va madurando y va entendiendo que fuera de Dios no podemos hacer nada. Pero a mí me ha pasado en alguna ocasión, hace algún tiempo, hace años, por decirlo así, que una vez me desanimé y me desalenté. Y dejé de buscar al Señor, descuidé mi vida en Cristo. Y cuando nosotros descuidamos nuestra vida en el Señor, ¿sabe qué pasa, hermano y hermana? Que empezamos a dar frutos negativos, no frutos positivos, no frutos que nos enriquecen, que nos llenan de la presencia de Dios, sino frutos negativos que nos afligen, que nos traen muerte espiritual, que nos hacen secos espiritualmente. Amén. Yo no sé usted cómo se siente en esta noche. Yo no sé qué siente usted en esta noche. Pero yo quiero darle un mensaje en esta noche y decirle que apartados del Señor nada podemos hacer. El Espíritu de Dios, dice el Señor, que está con nosotros para guiarnos hacia toda verdad. Y Él nos enseñará toda verdad. Si usted siente en esta noche alguna aflicción, algún dolor, si usted se siente frío, desanimado, apagado, si usted siente que no tiene ganas de seguir adelante, que Dios le ha fallado. Muchas veces hay gente que piensa que Dios le ha fallado, que Dios no le escucha, que los cielos se cerraron. Si usted se siente de esa manera, hermanos, yo le aconsejo que hoy usted vuelva su corazón al Señor. Vuelva su corazón a Dios, porque cuando nosotros hemos sido llamados y elegidos por Dios, dice la palabra que Jeremías dice que fue santificado desde antes de que Él naciera. Santificado significa apartado para Dios. Usted y yo somos pueblo santo, pueblo elegido entre muchos pueblos. Nosotros fuimos elegidos y si fuimos apartados para el Señor. Entonces usted no se puede desviar, usted no se puede desenfocar, porque si usted se desenfoca en este momento y usted se desvía en este momento, no nos queda más que recibir las consecuencias de eso. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías 17:13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua. Amén. Dice, todos los que te dejaron serán avergonzados. Hermanos, y cuando nosotros dejamos al Señor, somos avergonzados. ¿Por qué? Porque ya entonces el diablo dice, ya dejó al Señor, ya se apartó del Señor, ya se enfrió, ya dejó al Señor. Entonces ahora sí, está
está frente a mí y yo lo voy a destruir. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre nos guarda. El Espíritu Santo siempre nos redarguye a nosotros para que volvamos nuestra mirada al Señor. Y dice el Señor que 2 males encontró en su pueblo. El primero de ellos y el más grave, dejarlo a Él fuente de agua viva. Y el segundo, que es parecido, hacer una cisterna para satisfacer mis propios deseos, para satisfacer mi sentirme bien. Gloria a Dios, aleluya, alabo al Señor de aquí para afuera. Y en mi corazón nadie sabe cómo estoy, pero Dios sí sabe. Amén. Dios sí sabe y a Dios no se le pasa nada ni lo podemos engañar. El Señor dice, no erréis, lo que el hombre siembra, eso también segará. Y la palabra de Dios nos confronta, hermanos, todos los días. Por eso es necesario que la leamos. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice que son como ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y la palabra nos confronta y el Señor nos alinea a través de su palabra. Entonces es importante que usted y yo hoy hagamos un examen y digamos cómo estamos delante del Señor y que nos pongamos a cuentas con Él. Porque del día y de la hora nadie sabe, dice la palabra de Dios, solo el Señor, pero estamos viendo señales. Estamos viendo señales y es el tiempo que la iglesia se prepare. Yo me pregunto, hoy hay mucho pueblo, hermanos, desanimado, hoy hay mucho pueblo frío, hoy hay gente que está deseando una oportunidad para hablar con usted y señalar al hermano y señalar lo que se está haciendo mal porque no lo están haciendo ellos. Hay mucha gente que está deseando hablar con usted para señalar todo lo malo. Pero quiero decirle, hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, tiene que despertar. Este es el momento en que nosotros tenemos que despertar. ¿Qué pasaría si hoy estaríamos en persecución? ¿Qué pasaría si la iglesia fuera perseguida por causa de Cristo? ¿Cómo estaríamos? Yo pienso, hermanos, y creo firmemente que este tiempo somos nosotros, la generación que Dios llamó para predicar a Cristo, para levantar un grito de victoria, de vida, para decirle a la gente que hay vida, que hay esperanza, que hay una fuente de agua viva que nos quiere dar una agua de la cual nunca vamos a tener sed. Y yo le invito a usted a que usted haga un análisis y que usted se ponga frente a la palabra, diga, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy sobrellevando esto? Hay muchos que hoy en día se están reinventando, y lo están haciendo mal porque se están reinventando para otras cosas que no son Dios. No están pensando en qué hacer para el Señor. Hay pueblo de Dios que está lleno de temores, de incertidumbres. Dice el Señor en su palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. ¿Cuáles son sus pensamientos, hermanos? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Perseveran sus pensamientos en Dios? ¿Perseveran sus pensamientos en Él? Porque si sus pensamientos perseveran en Él, usted tiene completa paz. El Señor lo guarda en completa paz. Si usted está inquieto, si usted está con temores, si usted está con miedo, si usted está con incertidumbre, analice cuáles son mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando yo hoy? ¿Estoy agradando a Dios? Estoy agradando, honrando a Dios con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, con mi manera de conducirme en la vida. Porque, hermanos, nosotros hemos sido elegidos y llamados por Dios para que nosotros caminemos conforme su voluntad y su propósito. Yo le invito en esta noche a que usted analice cómo está su vida delante del Señor. Porque solo Dios sabe cómo está su vida y usted también. Amén. Nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Y cada uno de ustedes ahí en su casa, usted sabe si Dios le está hablando o si la palabra pasa por alto, ¿verdad? Pero si Dios le está hablando, hermanos, hagamos caso a la voz de Dios, porque Él está con nosotros y Él está para bendecirnos y guiarnos. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, que el Señor les guarde y los bendigo ahí donde están en sus hogares. Bendiciones.